Mi hijo sufrió una disección aórtica con ruptura, necesitaba cirugía urgente. Mi esposo es cardiólogo, pero no le llamé. Tomé un taxi directo al hospital. En mi vida anterior, le rogué que volviera para salvar a nuestro hijo. Él regresó con la ambulancia y consiguió una cama. Pero como olvidó su móvil, no pudo contestar la llamada de Linda, su primer amor, quien sufrió un infarto y murió en la ambulancia. Él desapareció 3 meses. Cuando volvió, actuó como si nada hubiera pasado. Incluso cocinó el día del cumpleaños de nuestro hijo. Pero había envenenado la comida. Me agarró del cuello y me cortó la garganta con un bisturí. Tú me obligaste a volver a casa por nuestro hijo. Si hubiera contestado la llamada de Linda ese día, ella no habría muerto. Toda tu familia son asesinos, y todos pagarán con sus vidas. Al abrir los ojos de nuevo, había regresado al día en que mi hijo enfermó. Esta vez, él contestó la llamada de su primer amor. Pero después, me suplicó de rodillas que lo perdonara. Capítulo 1. Laura, entiendo su situación, pero de verdad no hay camas disponibles. El hombre frente a mí era Samuel, colega de mi esposo Santiago y el médico de guardia hoy. Después de renacer, traje a mi hijo al hospital inmediatamente, pero Samuel ni siquiera lo miró. Nos bloqueó la entrada al departamento de cirugía cardiovascular. Mi hijo lloraba en silencio. En el taxi ya no tenía fuerzas ni para gritar de dolor. Mi madre daba vueltas desesperada. ¿Cómo que no hay camas? Ahí hay una vacía. Doctor, no podemos usar esa. Samuel mantuvo su expresión impasible. Esa cama ya está reservada. Mi madre estalló. ¿Reservada? ¿Desde cuándo se reservan camas en un hospital? ¿No se supone que es por orden de llegada? Mi nieto está así de grave. Hay una cama libre y no nos deja usarla. ¿Se considera usted médico? ¿A qué viene tanto escándalo?, dijo Samuel con frialdad. No me parece que tenga ningún problema cardíaco. ¿Sabe lo difícil que es conseguir una cama aquí? ¿Por qué deberíamos dársela apenas llegan? Luego se dirigió a mí. Laura, no quiero tener que decirlo de forma más directa. Si siguen con esta actuación, llamaré a seguridad. Su rostro mostraba enojo, como si nuestro comportamiento lo ofendiera profundamente. En pocos minutos, se había reunido un grupo de familiares de otros pacientes. Al escucharlo, comenzaron a murmurar. ¿Quién no ha esperado 10 días o más para una cama? ¿Se creen de la realeza? Fingir estar enfermos y todavía hacer escándalo. Si tanto quieren hospitalizarse, ¿por qué no compran el hospital? Entre los insultos, mi hijo estaba recostado en el hombro de mi madre con los ojos cerrados, empapado en sudor, temblando de dolor. Mamá, abuela, me duele mucho, por favor ayúdenme. Mi corazón se estrujó, el dolor me perforaba hasta la coronilla. Pero aún así, Samuel no creía que mi hijo tuviera una disección aórtica con ruptura. Mi madre se disculpó. Doctor, me equivoqué al hablar así. Por favor, revise a mi nieto, de verdad está muy mal. Samuel se mostró arrogante. La norma del hospital es clara, sin admisión hospitalaria, no tratamos. Mi madre, al borde de un colapso nervioso, casi lo golpea. La detuve a tiempo. Le dije a Samuel, Samuel, mi hijo no tiene una enfermedad cardíaca común. Es una disección aórtica con ruptura. ¿Sabes lo crítico que es esto? Necesita hospitalización y cirugía inmediata. Quizás mi seriedad hizo que dejara su actitud despreocupada. Pero segundos después, sonrió. Actúas bastante bien, Laura. ¿No viste cuando buscabas en internet que esta enfermedad es imposible en niños? Santiago me dijo que harías cualquier cosa por quitarle la cama a Linda, y no le creí. Usar a tu propio hijo así por celos es realmente repugnante. Sus palabras destilaban desprecio. Tras renacer, sabía perfectamente lo crítico que era el estado de mi hijo. La disección aórtica con ruptura en adultos tiene una probabilidad de 1 en 100.000, con una tasa de mortalidad cercana al 100%. En niños es aún más rara. En todo el país, solo el Dr. Daniel, aquí, puede realizar esta cirugía. No podía enfadarme con él. No había tiempo para explicaciones. Viendo a mi hijo con los labios morados de dolor,
Una desesperación asfixiante me invadió. Sabía que Samuel no admitiría a mi hijo. Apretando los dientes, corrí directamente a la oficina de la jefa de enfermeras. El departamento donde trabajaba Santiago era el mejor de cirugía cardiovascular del país. Las camas estaban tan solicitadas que había que esperar meses. Pero siempre había una cama libre, la que Santiago reservaba para Linda, su primer amor. En mi vida anterior, cuando mi hijo enfermó, le rogué a Santiago. Al principio dijo que no había camas, pero finalmente accedió a dejar que mi hijo usara esa cama temporalmente. Él mismo volvió con la ambulancia para recogerlo. En esa media hora, Linda tuvo un ataque cardíaco y no pudo contactarlo. Murió en la ambulancia. Santiago desapareció ese día después de llevar a nuestro hijo al hospital. No reapareció hasta 3 meses después, cuando nuestro hijo fue dado de alta. Había renunciado a su trabajo, dijo que quería pasar más tiempo con nuestro hijo. Me recogía y llevaba al trabajo todos los días, cocinaba, ayudaba con las tareas. Justo cuando pensé que finalmente se dedicaba a la familia, el día del cumpleaños de nuestro hijo, envenenó la comida. Mi hijo y mi madre murieron en agonía. A mí me mantuvo consciente con drogas, me llevó en coche a la tumba de Linda y me obligó a arrodillarme y pedir perdón. No entendía que había hecho mal. Linda siempre tuvo problemas cardíacos. Después de su trasplante, no tomaba sus medicamentos correctamente, lo que causaba insuficiencias cardíacas frecuentes. El día de su ataque, ¿no podía haber llamado al 112 en lugar de solo a Santiago? Cuando su vecino la encontró, ¿por qué no fue al hospital más cercano, sino que vino a uno a 30 kilómetros de distancia donde trabajaba Santiago? Fue claramente su propia irresponsabilidad la que la mató. ¿Por qué Santiago me culpaba a mí? Santiago no soportaba que dijeran nada malo de Linda. Con ojos llenos de tristeza, me dijo, nuestro hijo siempre estuvo bien, ¿cómo pudo enfermarse del corazón de repente? Seguro que manipulaste algo para que yo no contestara la llamada de Linda, haciéndola perder su oportunidad. Laura, te lo dije 1000 veces, Linda y yo solo somos amigos. ¿Por qué siempre la atacas? Dejó de tomar sus medicinas por tu culpa. La que merece morir eres tú. No entendía nada. Pero no me dio oportunidad de explicar. Tú mataste a Linda. Ahora vas a sentir lo que es morir con el corazón destrozado. Pasó un bisturí desde mi garganta hasta mi pecho y metió la mano para aplastar mi corazón. Al recordar esto, el dolor parecía todavía presente en mi cuerpo. No pude evitar estremecerme. Pensando en mi hijo en estado crítico, irrumpí en la oficina de la jefa de enfermeras y me arrodillé. Jefa de enfermeras, sé que usted puede asignar camas. No necesitamos una habitación, podemos quedarnos en el pasillo. Mi hijo tiene una disección aórtica con ruptura. En toda la ciudad, solo el doctor Daniel puede salvarlo. Por favor, contáctelo. Salve a mi hijo. Por mi hijo, dejé a un lado toda dignidad y golpeé mi cabeza contra el suelo una y otra vez. La jefa de enfermeras pareció conmoverse y tomó su teléfono para salir, pero Samuel la detuvo. Jefa de enfermeras, ¿de verdad le cree? ¿No ve que está actuando? Esta mujer es capaz de cualquier cosa. Hace años, cuando Santiago iba a irse al extranjero con su primer amor, ella lo denunció con una carta anónima y lo separó. Luego usó la influencia de su padre, el director del hospital, para obligar a Santiago a casarse con ella. Por celos, es capaz de todo. Dice que el niño tiene disección aórtica, pero quién sabe si no fue ella quien lo golpeó. Las palabras de Samuel convencieron a la jefa de enfermeras. Guardó su teléfono y dijo amablemente, lo siento, señora Laura. Sin diagnóstico médico, no podemos admitir pacientes. Capítulo 2. Pensé que si no contactaba a Santiago, él buscaría a Linda y la tragedia de la vida pasada no se repetiría. No imaginé que llegaría tan lejos, que hasta le ordenaría a sus colegas que no hospitalizaran a mi hijo. En medio de la desesperación, escuché el grito de mi madre, Laura. Ven rápido. Tomás, él, ya no respira. Salí corriendo como una flecha. Mi hijo estaba desplomado sobre el hombro de mi madre, con los brazos colgando. Extendí la mano para buscar el pulso en su cuello. Al tocarlo,
no sentí nada. El corazón se me encogió, la mente se me quedó en blanco. Casi por instinto grité, rápido. Acuéstenlo en el suelo. Mi madre se dejó caer al suelo y yo me arrodillé de inmediato para hacerle RCP a mi hijo. Presionaba con fuerza el pecho de mi hijo. Mi madre corrió hacia la estación de enfermeras, se arrodilló en el suelo sin parar de golpear su cabeza contra el piso. Por favor, sálvelo. Está así y no pueden dejarlo morir. Todos los que estaban alrededor se quedaron atónitos. Una enfermera intentó acercarse para revisar, pero Samuel la detuvo. Por favor, no interrumpan nuestro trabajo. Aunque nadie me ayudó, gracias a mi persistencia, después de varios minutos mi hijo finalmente recuperó el pulso. Lentamente abrió los ojos y susurró débilmente, «Mamá». ¡Qué alivio! Lloré de emoción y lo abracé con fuerza. Solo entonces caí en cuenta, mi hijo casi muere en el hospital. Al pensarlo, sentí un dolor desgarrador en el corazón. Mi hijo me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿me voy a morir? ¿Este no es el lugar donde trabaja papá? ¿Por qué no viene a salvarme?». La voz infantil del niño hizo que el lugar quedara en silencio absoluto. Vi a algunas personas secándose las lágrimas disimuladamente. Alguien le dijo a Samuel, «Doctor Samuel, no me parece que estén fingiendo». «Así es, doctor Samuel, examínelo primero». Aunque estuvieran fingiendo, esto es demasiado real. Muchas personas que presenciaron la escena comenzaron a interceder por nosotros. Pero Samuel no se inmutó. «Laura, realmente no hay límite en lo que haces». ¿Cuántas veces ensayaron esta escena en casa? Además, tu técnica de RCP es pésima. Y Santiago ya fue a buscar a Linda, así que este teatro tuyo fue en vano. No esperaba que, llegados a este punto, Samuel todavía no creyera que mi hijo estaba realmente enfermo. No pude contenerme más. «Samuel, ¿qué cosa tan terrible he hecho para que me odies tanto? Aunque yo tenga la culpa, hay leyes que me juzgarían». ¿Qué culpa tiene el niño? Como médico, ¿mereces llevar ese uniforme si das diagnósticos sin examinar? Ante mis palabras, la gente alrededor también se indignó. Exacto, doctor Samuel, ninguna madre juega con la salud de su hijo. Tiene razón, aunque estén fingiendo necesita pruebas. Con solo usar el estetoscopio lo sabría. Ante las acusaciones de todos, el rostro de Samuel cambió ligeramente. Dudó mientras se quitaba el estetoscopio, justo cuando iba a examinar a mi hijo. De repente sonó el teléfono en su bolsillo. Samuel contestó, «Santiago, ¿dónde estás?». Laura está causando un gran alboroto en el departamento. Al escuchar ese nombre, mi corazón dio un vuelco. Quien llamaba era Santiago. La voz de Santiago sonó fría. «Estoy con Linda, la hospitalizaron. Primero échalas de ahí. Cuando Linda esté estable, volveré para ocuparme del asunto». Al final, Santiago añadió, «Esa cama no la toque nadie, la dejé para Linda». Al escuchar esto, mi madre lloró y gritó al teléfono, «Santiago, estás loco. El que está enfermo es tu propio hijo. Si muere aquí, ¿no te dolerá ni un poco?». Santiago soltó una risa fría, «Nadie es más importante que Linda. Si él va a morir, que se muera». Instintivamente le tapé los oídos a mi hijo. Pero ya era tarde. Levantó la cabeza y me preguntó, «Mamá, ¿por qué papá quiere que me muera?». Me quedé sin palabras, sin saber cómo explicárselo. Santiago colgó el teléfono. Samuel me miró con aire de superioridad. «¿Ya oíste? Llévate al niño y deja de hacer el ridículo aquí». En ese momento vi a la jefa de enfermeras aparecer en la puerta con el doctor Daniel. Mis ojos se iluminaron. Cargué a mi hijo y corrí hacia ellos. «Dr. Daniel, por favor revise a mi hijo». El doctor Samuel no lo quiere atender, dice que no está enfermo, pero creo que es una ruptura de disección aórtica. Ante mi súplica, el doctor Daniel colocó el estetoscopio en el pecho de mi hijo. Mientras escuchaba, fruncía cada vez más el ceño. Samuel se acercó y dijo, «Maestro, no le haga caso a esta mujer. Es imposible que un niño tenga una ruptura de disección aórtica». Apenas terminó de hablar, el doctor Daniel guardó el estetoscopio,
cargó a mi hijo y corrió hacia el quirófano. Al mismo tiempo le dijo a la jefa de enfermeras: notifiquen al quirófano, preparen todo para una emergencia de ruptura de disección aórtica en un niño. Luego, miró fríamente a Samuel. ¿Quién te dijo que los niños no pueden tener esta enfermedad? Samuel, tu negligencia pudo haber matado a este niño. Las palabras del doctor Daniel cayeron como un rayo, dejando a Samuel clavado en su lugar. Segundos después, la burla desapareció de su rostro, reemplazada por el terror. La gente alrededor comenzó a murmurar. Así que el niño si estaba tan grave, este médico es demasiado irresponsable. Mi familiar murió por una ruptura aórtica. Dicen que por cada minuto de retraso en el tratamiento, la tasa de mortalidad aumenta un 10%. Estas palabras sonaron especialmente hirientes para Samuel en ese momento. Samuel bajó la cabeza y se disculpó: Laura, lo siento. Debí haberlo examinado primero. La jefa de enfermeras me llevó apresuradamente a hacer los trámites. Antes de irme, lo miré con furia. ¿No es que siempre creíste que yo tenía poder e influencia? Espera. Si algo le pasa a mi hijo, no te lo perdonaré. Samuel siempre creyó que yo había separado a Santiago de Linda. En realidad, cuando conocí a Santiago, él todavía no había terminado con Linda. Ese día vine al hospital a traerle algo a mi padre y me enamoré de Santiago a primera vista. Pero al saber que tenía novia, me di por vencida. Más tarde, Linda tuvo que irse al extranjero para tratarse, y Santiago también obtuvo una oportunidad de capacitación en el extranjero. Sin embargo, por una carta anónima denunciando fraude académico, Santiago se vio obligado a quedarse. En ese entonces mi padre era el director de este hospital, por eso muchos creyeron que yo escribí la carta de denuncia. Santiago era estudiante de mi padre, solo él conocía la veracidad de su tesis. Poco después de que Linda se fuera al extranjero, ellos terminaron. Santiago luego decidió estar conmigo. Pronto nos casamos y tuvimos un hijo. No imaginé que después de tantos años, aún habría gente convencida de que yo destruí su relación. Incluso por eso, casi matan a mi hijo. Al pensar en esto, tenía ganas de destrozar a Samuel. Capítulo 3. Después de completar los trámites, llegué a la puerta del quirófano. Mi madre estaba allí de pie. Tras toda una noche de tribulaciones, parecía haber envejecido 10 años. Al verme, rompió a llorar. Si tu padre estuviera vivo, no se atreverían a tratarnos así. Al escuchar esas palabras, se me hizo un nudo en la garganta. Cuando me casé con Santiago, mi padre en realidad no estaba de acuerdo. Santiago había sido su alumno, y él sabía perfectamente de los sentimientos de Santiago por Linda. Me dijo que me arrepentiría de casarme con Santiago. En ese momento, yo creía que con esfuerzo podría conquistar el corazón de Santiago. Los primeros años de matrimonio, Santiago fue realmente un esposo perfecto. Era atento y considerado, siempre pensaba en mí. Después de tener al niño, fue aún mejor conmigo. En esos momentos me sentía muy feliz. Hasta que mi padre murió y Linda regresó al país. Santiago cambió por completo. Su preocupación por Linda superaba la de un simple amigo. Con solo una llamada de Linda, él corría a su lado sin importar cuándo. Peleé con Santiago innumerables veces por esto. Harto de las discusiones, Santiago gritó: ¿no puedes confiar en que Linda y yo no tenemos nada? Me preocupo por ella porque le prometí curar su enfermedad cardíaca. Así era. Santiago estudió medicina por Linda. Vino a este hospital también por Linda. Entre ellos había un pacto: hasta que curara a Linda, Santiago le pertenecía a medias. Todo esto lo sabía desde hace tiempo. Por eso, cuando Linda murió, me alegré en secreto pensando que ese ridículo pacto había terminado por fin. Que mi matrimonio finalmente podría volver a la normalidad. Nunca imaginé que Santiago llegaría a tales extremos por Linda. Cerré los ojos. Resulta que la más ridícula era yo. Por un hombre que no me amaba, estuve a punto de perderlo todo. Afortunadamente, mi hijo tuvo suerte y finalmente salvó su vida. Una semana después, mi hijo despertó y fue trasladado de cuidados intensivos a una habitación común. Mi madre y yo respiramos aliviadas,
turnándonos para cuidarlo. Samuel venía varias veces al día, se disculpaba cada vez que me veía y hasta me transfirió dinero a escondidas. Era un buen médico. La jefa de enfermeras me contó que cuando se enteró de que casi había comprometido la vida de mi hijo, lloró desconsoladamente en su oficina, sin poder levantarse, e incluso se dio varias bofetadas. Sabía que si lo denunciaba, seguramente lo despedirían, pero ¿qué pasaría entonces con sus pacientes? Muchas personas podrían perder la esperanza. Así que acepté sus disculpas y su compensación, sin intención de volver a mencionar el asunto. Ese día fui a relevar a mi madre. Apenas entré al pasillo escuché que estaba gritándole a alguien: Santiago, ¿acaso no eres humano? Es tu propio hijo. Acaba de salir de cirugía y ya quieres echarlo del hospital. Entré corriendo de inmediato. Santiago estaba junto a la cama de mi hijo, tirando sus cosas fuera. Mi hijo lloraba a gritos: papá, no tires mis cosas. Linda estaba al lado de Santiago, con los ojos enrojecidos, como si estuviera a punto de llorar. Santiago, no los eches más. No me importa dónde me quede, con tal de tenerte a mi lado. Santiago tiró el vaso de mi hijo a la basura, con rabia en el rostro. No, esta cama es para ti. Aunque sea mi propio hijo, no puede ocuparla. No satisfecho con tirar el vaso, extendió la mano para arrancar las sábanas que cubrían a mi hijo. Detente. Santiago, ¿te has vuelto loco? Me interpuse frente a mi hijo de inmediato. Laura, por fin llegas. Santiago me lanzó una mirada feroz. Date prisa y tramita su alta, que no ocupe el lugar de Linda. Me enfurecí al instante. ¿Acaso este hospital es tuyo? Pagamos por esta cama, ¿con qué derecho nos echas? Porque soy médico, respondió Santiago con arrogancia. No están enfermos y ocupan una cama, desperdiciando recursos médicos. Tengo derecho a echarlos. Estaba a punto de rebatir cuando se escuchó la voz de Samuel desde la puerta. Santiago, basta ya. Tomás acaba de salir de cirugía, no puede soportar esto. Santiago se volvió hacia él. Samuel, ¿qué quieres decir? ¿También te ha lavado el cerebro esta mujer? ¿Te aliaste con ella para engañarme? Conozco a mi propio hijo, siempre ha sido saludable. ¿Cómo va a tener una enfermedad cardíaca? Samuel frunció el ceño. Te engaña ella, te engaño yo, pero el historial médico no te engañará. Si no me crees, ve a revisar el expediente de Tomás. Tuvo una ruptura aórtica ese día, casi muere en el quirófano. Al escuchar ruptura aórtica, la mirada de Santiago vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó y agitó la mano. Un niño no puede. Sí puede, lo interrumpió Samuel. Los niños también pueden tener esta enfermedad. La causa es desconocida, pero efectivamente ocurrió. El director hizo la cirugía personalmente, duró 10 horas completas. Mucha gente en el hospital lo sabe. Santiago siempre creyó que la enfermedad de su hijo era algo que yo había inventado por celos. En mi vida anterior, después de llevar a su hijo al hospital, recibió la llamada de Linda y se fue, no apareció hasta que su hijo se recuperó, nunca supo cuán grave fue la situación. Ahora que conocía la verdad, miraba a su hijo con las manos temblando involuntariamente. Pero esa vacilación fue rápidamente interrumpida por el llanto de Linda. Tomás estaba tan gravemente enfermo, todo es mi culpa. No debía haberle llamado a Santiago ese día. Yo le robé el papá a Tomás. Las lágrimas le caían sin cesar. La culpa de Santiago se transformó inmediatamente en ternura, apresurándose a consolarla. No es tu culpa. Al final es karma. El padre de Laura te lastimó, así que el cielo debe cobrárselo a su hijo. Esas palabras me recordaron algo de pronto. Antes de morir, Santiago dijo que mi padre había lastimado a Linda, haciéndole exiliarse, sufrir de depresión, y después del trasplante de corazón ni siquiera tomaba medicamentos antirrechazo. Linda pasó tantos años en el extranjero, no tenía muchos amigos aquí, así que seguramente ella misma dijo esas cosas. No podía entender por qué, si mi padre fue tan bueno con ella lo difamaba de esa manera. Después de consolar a Linda, Santiago se volvió hacia mí. Aunque Tomás se haya operado, no puede ocupar la habitación de Linda. Laura, traslada a Tomás a otro hospital hoy mismo. Antes de que pudiera responder,
Samuel no pudo contenerse. Santiago, eres demasiado frío, ¿no? Tomás todavía no está fuera de peligro. Trasladarlo sería muy arriesgado. Esto es un asunto familiar, no te incumbe. Santiago miró a Samuel con desaprobación, luego me miró a mí. Laura, recuérdalo, tu familia le debe a Linda algo que nunca podrá pagar en esta vida. Ya no pude contenerme. ¿Qué le debo? Santiago, siempre dices que la lastimé, pero ¿cómo exactamente? Apenas la conozco, ¿qué hice que ni siquiera la vida de mi hijo puede pagarlo? Santiago se quedó atónito. Segundos después, su mirada se volvió gélida. ¿De verdad no sabes lo que hiciste? Laura, eres verdaderamente fría y despiadada. Bien, te lo diré. Si no fuera porque... No digas más, Santiago. Linda de repente le tapó la boca. Si Laura ya no lo recuerda, déjalo así. Dejemos que el pasado quede en el pasado. La ternura de Santiago hacia Linda ya no podía ocultarse. No, voy a decirlo. Linda, has sufrido tanto, y la persona que te lastimó no sabe nada. Eso no es justo. Sin importarle el rostro pálido de Linda, continuó diciéndome, Laura, fue tu padre quien incitó a Linda a irse al extranjero. Originalmente habíamos decidido irnos juntos, pero por tu carta de denuncia nos separamos. ¿Sabes? Linda fue maltratada en el extranjero. Capítulo 4. Según Santiago, como él no pudo ir al extranjero, nadie protegió a Linda y ella resultó herida. Además, la institución de tratamiento que recomendó mi padre era fraudulenta, la usaron como conejillo de indias para probar medicamentos, causándole graves efectos secundarios que la llevaron a padecer depresión. Cuando finalmente regresó al país y consiguió la oportunidad de un trasplante de corazón, mi padre manipuló las cosas para darle un corazón enfermo. ¿Tu padre hizo todo esto? ¿Te atreves a decir que no sabías nada? La voz de Santiago subía cada vez más. Laura, toda tu familia debería pedirle perdón. Si no hubiera visto a Linda parada detrás de él con expresión incómoda, casi me hubiera creído todo eso. Escuchando estas acusaciones absurdas, no pude evitar reírme, y mientras reía sentí ganas de llorar. Después de tantos años, realmente había amado de corazón a un hombre así. Me sequé las lágrimas y miré directamente a Santiago. Santiago, eres patéticamente estúpido. ¿Cómo estás tan seguro de que yo entregué esa carta de denuncia? Santiago frunció el ceño. Solo tu padre sabía sobre los datos falsos de mi tesis. ¿Estás seguro? Miré hacia Linda. ¿Y si tu querida Linda también lo supiera? Santiago pareció entender algo y se giró bruscamente hacia Linda. Linda entró en pánico de inmediato, negando con la cabeza. No, no fui yo. Santiago apretó los puños y dijo con firmeza. Laura, no intentes sembrar discordia entre Linda y yo. Ella no tiene motivos para hacer eso. ¿Cómo que no tiene motivos? Sonreí con frialdad. ¿Crees que realmente fue al extranjero por tratamiento médico? En realidad, consiguió un novio extranjero y te dejó. Esa carta de denuncia también la entregó ella. Había planeado guardar esto en mi corazón para siempre, pero ya que Santiago lo sacó a colación, no podía quedarme callada. Cuando denunciaron a Santiago, fui a buscar a papá, rogándole que usara sus contactos para encubrir el asunto y enviarlo directamente al extranjero. Finalmente, después de mis insistentes preguntas, papá no pudo más y me contó la verdad. Linda fue la primera paciente en la carrera profesional de papá, algo que hizo que le prestara especial atención. Cuando se enteró de que había una institución de tratamiento adecuada en el extranjero, papá escribió varias cartas por iniciativa propia, consiguiendo un cupo para Linda. Sin embargo, cuando el médico extranjero vino a evaluar su condición, Linda se sintió atraída por el joven doctor que lo acompañaba. Los dos se enamoraron rápidamente y planearon irse juntos al extranjero para comenzar una nueva vida. Justo entonces, Santiago también consiguió la oportunidad de hacer una especialización en el extranjero. Para evitar que Santiago interfiriera con sus planes, Linda escribió esa carta de denuncia. Al ver la carta, el rostro de Santiago palideció, negaba con la cabeza incrédulo. No, esto es imposible. Linda se apresuró a defenderse. Santiago, no le creas. Está intentando inculparme a propósito. ¿Inculparte?
Saqué la carta de denuncia de mi bolso. Esta es la carta que escribiste en su momento. Mi padre, temiendo que no le creyera, la guardó especialmente para mí. En cuanto a que la institución extranjera era fraudulenta, es muy fácil verificarlo, solo hace falta una llamada. Santiago miraba fijamente la carta, sus ojos se enrojecieron de repente. Nunca imaginó que la verdad sería así. Miró directamente a Linda, quien nerviosa y avergonzada torpemente intentaba justificarse. Si te gustaba otra persona, ¿por qué no me lo dijiste directamente? ¿Sabes cuánto me preocupé por ti? Y además, ¿cómo pudiste culpar a Laura de todo esto? Los ojos de Linda se humedecieron, a punto de llorar. Santiago, no me expliqué bien. ¿Pero te atreves a garantizar que en ese momento no te sentiste atraído por Laura? Incluso sin el cupo de especialización, podrías haber renunciado e irte al extranjero, pero no lo hiciste. Eso demuestra que tú también cambiaste de corazón. Esas palabras parecieron tocar un punto sensible en Santiago. Tal vez ella tenía razón, los sentimientos de Santiago hacia ella ya no eran tan puros en ese momento, de lo contrario, ¿por qué no la habría seguido al extranjero? Viendo que la ira de Santiago se calmaba, Linda continuó, aunque es verdad que te mentí sobre eso, ¿cómo explicas que su padre me diera un corazón defectuoso cuando regresé al país? Antes de la cirugía, me amenazó, diciéndome que nunca debía aparecer frente a ti en esta vida. No conocía los detalles posteriores, pero sabía que mi padre jamás diría algo así. Justo cuando iba a preguntarle a Linda sobre la fecha exacta del trasplante, mamá dio un paso adelante, señalando a Linda con el dedo tembloroso. Eres tú. Tú recibiste el corazón de mi esposo, ¿y no lo valoras? Al escuchar esto, me acerqué inmediatamente. Mamá, ¿qué está pasando? Mamá, frente a todos, reveló el último engaño de Linda. Resulta que ese año papá había desarrollado cáncer. Antes de morir, Linda lo buscó, suplicándole que la ayudara a encontrar un corazón para un trasplante. Los trasplantes de corazón están estrictamente controlados en el país, y encontrar un donante compatible es aún más difícil. Papá ya se había jubilado y hacía tiempo que no tenía ninguna relación con ella, así que normalmente no habría accedido a tal petición. Pero Linda lo amenazó diciendo que si no la ayudaba a encontrar un corazón, le quitaría a Santiago. Papá me amaba muchísimo. Por la felicidad de mi matrimonio, finalmente aceptó donarle su propio corazón. Sin embargo, establecieron 3 condiciones. Si Linda aceptaba el corazón de papá, nunca podría volver a aparecer frente a Santiago. Ahora, latiendo en el pecho de Linda, está el corazón de mi padre. Capítulo 5. Las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. Mis padres habían ocultado algo tan grave solo para protegerme. No solo yo estaba en shock, Santiago también se quedó sin palabras. Furioso, le gritó a Linda, el maestro te dio su corazón y en lugar de valorarlo, lo difamas. Linda ni siquiera se molestó en seguir fingiendo, ¿difamar? Era un paciente con cáncer, ¿qué tan bueno podía estar su corazón? Además, era tan viejo que su corazón también estaba envejecido. Yo quería un corazón joven y sano, no esa porquería. Samuel tampoco pudo contenerse, los donantes de corazón escasean tanto en el país, y alguien que desperdicia un corazón como tú no merece recibir ningún trasplante. ¿Qué hice mal? Solo quiero vivir. Linda, llorando, intentó tomar la mano de Santiago. Santiago, déjame explicarte, no quise engañarte. Santiago finalmente despertó de su engaño. Apartó la mano de Linda con una sonrisa amarga. Linda, resulta que todo esto te lo buscaste tú misma. ¿Y todavía tienes el descaro de decir que otros te maltrataron? Fui un idiota al creerte, incluso eché a mi propio hijo del hospital y ni siquiera estuve cuando lo operaron. Soy una basura. El desprecio evidente en los ojos de Santiago provocó que Linda perdiera los estribos. Se acercó nuevamente. Santiago, ¿qué quieres decir con eso? ¿Olvidaste que tenemos un acuerdo de cuidados? Hasta que me cure, tienes que cuidarme toda la vida. Al diablo con toda la vida. ¿No me has hecho suficiente daño? Lárgate de una vez. Santiago la empujó con fuerza y Linda cayó al suelo. Santiago, sinvergüenza. No puedes tratarme así. Después de gritar estas palabras con emoción,
Linda comenzó a respirar con dificultad, jadeando. Esta vez Samuel no se arriesgó a perder tiempo y de inmediato llamó para que la llevaran a emergencias. Durante todo el proceso, Santiago ni siquiera la miró. La habitación quedó en silencio. Me agaché a recoger el vaso que había caído de las manos de mi hijo. Santiago, como despertando de repente, cayó de rodillas frente a mí. Cariño, me equivoqué. Escuchaste todo, Linda me engañó. Por favor, perdóname. Su rostro mostraba una sinceridad calculada. Al ver que no reaccionaba, Santiago continuó, sé que no puedes perdonarme de la noche a la mañana. Te prometo que en un tiempo renunciaré al trabajo para estar contigo y con el niño. Por su trabajo, Santiago rara vez estaba en casa. Y cuando tenía tiempo libre, siempre corría donde Linda. Antes yo me quejaba constantemente de que no estaba en casa, así que en mi vida anterior, cuando renunció de repente, incluso me emocioné por un tiempo. Pero su supuesta compañía terminó con toda mi familia muerta de forma violenta. Pensando en esto, suspiré profundamente y dije con calma, Santiago, divorciémonos. Al escuchar la palabra divorcio, Santiago se quedó petrificado, sin poder reaccionar. Sacudía la cabeza una y otra vez, no podemos divorciarnos. Dame una oportunidad más. Aunque no me necesites, piensa en el niño, un niño no puede estar sin su padre. Mencionando al niño, como agarrándose de un clavo ardiendo, se volvió hacia nuestro hijo, Tomás, convence a mamá de que no deje a papá, o tendrás que separarte de mí. Cuando Santiago dijo esto, me preocupé un poco, después de todo, mi hijo solía depender bastante de él. Para mi sorpresa, mi hijo negó con la cabeza sin dudar, no quiero. Santiago se quedó helado, Tomás, tú lastimaste a mamá, ya no quiero que seas mi papá. Al ver que ese camino no funcionaba, Santiago miró a mi madre, pero ella también negó con la cabeza. Él estaba al borde del colapso, no pueden hacerme esto. Solo la acompañé al médico, ¿y por eso quieres divorciarte? No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Me reí con frialdad. ¿Crees que el divorcio es como el matrimonio, que necesita el consentimiento de ambos? Estés o no de acuerdo, me voy a divorciar. A lo mucho tardará un poco más. Al ver mi determinación, Santiago entró en pánico. ¿Por qué? Ya prometí volver a la familia, no volveré a tener contacto con ella. ¿Por qué no puedes darme una oportunidad? Santiago, cuando nos mataste a los tres, ¿nos diste alguna oportunidad? Al escuchar esto, Santiago abrió los ojos como platos, sus labios temblaban sin poder articular más que, tú. No te lo esperabas, ¿verdad? Yo también renací. Lo miré con frialdad. Desde el momento en que alzaste la mano, ya habías abandonado a esta familia. Santiago no insistió más y se fue completamente destrozado. Capítulo 6. Los días siguientes, Santiago venía todos los días a ver a nuestro hijo, pero todos lo ignorábamos, incluso el niño. Después de unos días, dejó de venir. Samuel me contó que Linda había sobrevivido a la emergencia. La habían trasladado de cuidados intensivos a una habitación normal, y Santiago estaba cuidándola. Al decir esto, el tono de Samuel estaba lleno de resentimiento. No me enojé, pero sentí cierta tensión en mi interior. Días después, Samuel vino corriendo a decirme que Santiago había cometido un asesinato. Después de que Linda salió del hospital, Santiago la llevó a su casa y actuó sin piedad. Cuando la policía llegó, él todavía sostenía ese corazón mientras se arrepentía. Asentí con la cabeza. Que Santiago hiciera esto estaba dentro de lo que esperaba. En mi vida anterior, me eligió a mí, pero luego se arrepintió por Linda y nos mató. En esta vida eligió a Linda y se arrepintió por nosotros, así que la mató a ella. Pero nunca pensó que el verdadero culpable era él mismo. Si le gustaba Linda, no debió haber aceptado mis sentimientos desde el principio. Y si eligió estar conmigo, no debió buscar a Linda. Pero este hombre siempre fue un cobarde, ni en esta vida ni en la anterior tuvo el valor de hacerse daño a sí mismo. Cuando mi hijo salió del hospital, le cambié el apellido. Al mismo tiempo, Santiago fue condenado a muerte. La policía me informó que quería vernos a mí y al niño por última vez.
Yo no quería ir, pero no podía privar a mi hijo del derecho de ver a su padre. Le pregunté si quería ir a verlo una última vez, y su respuesta fue sorprendentemente firme. No tengo un padre así, ese tipo de padre no merece que lo recuerde. Asentí y abracé a mi hijo. Al parecer, realmente había madurado. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.